¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos del álbum del Mundial de Corea-Japón 2002. En este video continuamos con el grupo B e iniciamos con la Real Federación Española de Fútbol. Y aquí tenemos las eliminatorias europeas. España le tocó en el grupo 7, calificando en primer lugar con 20 puntos, dejando fuera a selecciones como Austria. Y bien, esta selección fue dirigida por José Antonio Camacho. Y aquí tenemos la fase de grupos. España en el primer partido contra Eslovenia ganó 3-1. En el segundo partido contra Paraguay ganó 3-1. Y en el tercer partido contra Sudáfrica ganó 3-2. Sumando un total de 9 puntos, calificando en primer lugar. En los octavos de final se enfrentaría ante Irlanda, donde empatarían 1-1. Sin embargo, en la serie de penaltis España ganaría 3-2. En los cuartos de final se enfrentaría al anfitrión Corea del Sur, donde empatarían 0-0. Pero en la tanda de penaltis caerían 3-5. Siendo así España eliminados en cuartos de final por el anfitrión Corea. Y bien, comencemos con el escudo de la Real Federación. Como podemos ver, no viene el escudo de España, viene la bandera. Y eso se debe a que Editorial Panini no pudo obtener los derechos de la Federación Española, ya que no llegaron a un acuerdo. Es por eso que no pudo utilizar el escudo y tampoco el cuadro titular. Como verán, aquí tenemos un collage con los jugadores que Editorial Panini consideraba el cuadro titular. Y como podemos ver también, los jugadores no portan la playera de la selección, portan las playeras que usaban en sus clubes. Esto debido a, como les digo, que la Real Federación Española no llegó a un acuerdo con Editorial Panini, que ni siquiera Editorial Panini pudo colocar por lo menos aunque sea una playera roja encima de los jugadores, sin marca, sin escudo, así como lo hacía con la Federación de Inglaterra, que tampoco tenía los derechos, pero por lo menos pues le colocaban una playera blanca sin marcas. Aquí Panini ni siquiera pudo hacer el detalle con las playeras rojas. Y bueno, esto ha sido tema de siempre. En el anterior álbum recordemos que Chile tampoco se dio sus derechos, y no solo Chile, también hubo otras selecciones. Aquí solo les quiero mostrar que en este álbum del 98, al no tener los derechos, no pusieron la estampa del cuadro titular, como podemos ver en la selección de Italia. Vean, la mayoría sí venía, pero los que no tenían derechos no traían al equipo titular la estampa, la omitieron completamente. Y aquí en Corea-Japón hicieron un collage que la verdad se ve muy feo a mi punto de vista, pero bueno, esta es una curiosidad de este álbum. Y ahora sí, comencemos con los jugadores. Y comenzamos con el portero Cañizares, jugador del Valencia. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con los defensas. Empezamos con Carles Puyol, jugador del Barcelona. Fue titular en el primer partido contra Eslovenia. También fue titular contra Paraguay, donde anotó un autogol. Contra Sudáfrica no jugó. Y en los octavos y en los cuartos fue titular. Continuamos con Fernando Hierro, jugador del Real Madrid, capitán de esta selección. Fue titular en todos los partidos, a excepción del tercer partido contra Sudáfrica, anotando un gol en el primer partido de penal contra Eslovenia, también anotando otro gol de penal en el segundo partido contra Paraguay, y también anotando su penal en la serie de penaltis en los octavos contra Irlanda, y de igual forma en los cuartos de final anotando su penal en la serie de penaltis contra Corea. Continuamos con Nadal, jugador del Mallorca.
Fue titular en todos los partidos, a excepción de los octavos de final contra Irlanda. Pasamos ahora con Barjuan, jugador del Barcelona. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Aranzábal, jugador de la Real Sociedad. Este jugador tampoco fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Helguera, jugador del Real Madrid. Contra Eslovenia y Paraguay entró de cambio. Contra Sudáfrica fue titular. Y en los octavos y en los cuartos también fue titular. Continuamos con Guardiola, jugador del Brescia de Italia. Guardiola no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Mendieta, jugador de la Lazio. Contra Eslovenia y Paraguay no jugó. Contra Sudáfrica fue titular, anotando un gol. En los octavos de final entró de cambio contra Irlanda, anotando su penal en la serie de penaltis. Y contra Corea en los cuartos entró de cambio. Continuamos con Víctor Sánchez, jugador del Deportivo La Coruña. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Sudáfrica y los cuartos de final contra Corea, donde fallaría su penal en la serie de penaltis. Continuamos con Valerón, jugador del Deportivo La Coruña. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Sudáfrica, anotando un gol en el primer partido contra Eslovenia. También falló su penal en la serie de penaltis en los octavos de final contra Irlanda. Continuamos con Luis Enrique, jugador del Barcelona. Fue titular contra Eslovenia y Paraguay. Contra Sudáfrica entró de cambio. En los octavos de final fue titular y en los cuartos de final entró de cambio. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Raúl, jugador del Real Madrid. Fue titular en todos los partidos, a excepción de los cuartos de final contra Corea. Anotó un gol en el primer partido contra Eslovenia y anotó 2 goles en el tercer partido contra Sudáfrica, sumando un total de 3 goles, siendo goleador de esta selección. Continuamos con Fernando Morientes, jugador del Real Madrid. En el primer partido contra Eslovenia entró de cambio. En el segundo partido contra Paraguay también entró de cambio, donde anotaría 2 goles. En el tercer partido contra Sudáfrica no jugó. En los octavos de final fue titular, anotando un gol ante Irlanda. Y en los cuartos de final también fue titular, sumando un total de 3 goles, siendo así goleador de esta selección. Continuamos con Urzaiz, jugador del Athletic de Bilbao. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y finalizamos con el portero Iker Casillas, jugador del Real Madrid. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Y bueno, cabe mencionar al jugador Baraja, que anotó su penal en la serie de penaltis en los octavos contra Irlanda. De igual forma anotó su penalti en la serie de penales contra Corea en los cuartos de final. También cabe mencionar a Juanfran, que él falló su penal en la serie de penaltis contra Irlanda en los octavos. Y también cabe mencionar a Xavi, que anotó su penal en la serie de penaltis contra Corea. Ellos fueron al mundial, sin embargo no aparecen en este álbum. Y de los que aparecen en el álbum y que no fueron convocados al mundial, tenemos a Cañizares, a Barjuan, a Aranzábal, a Guardiola y a Urzaiz. Estos jugadores aparecen en este álbum, sin embargo no participaron en esta Copa Mundial. Y bueno, esta fue la participación de España, amigos, cayendo en los cuartos de final, sumando un total de 10 goles anotados. Muy buena participación, y la verdad que hubiera sido aún mejor si no hubiera sido perjudicado en ese partido de los cuartos por el arbitraje. Recordemos que hubo muchas inconformidades con ese arbitraje, favoreciendo al anfitrión Corea. Y bueno, así cayó España en este mundial, siendo para mí una eliminación injusta. Pero bueno, son situaciones del fútbol.
Y como ya lo comentamos, pues Panini no pudo obtener los derechos de la federación. Así que cada jugador, pues en lugar de traer la playera de la selección, trae la playera de su club. Y a mi punto de vista, esto hace ver horrible estas páginas de la selección española. Chequen cómo se ve todo desordenado. Se ve, como decimos en el barrio, de Tutti Frutti. Cuando vas a jugar y el equipo no tiene uniformes y cada quien va de diferente color, pues así se ve aquí España, su uniforme de Tutti Frutti, cada quien con su playera de diferente color. Horrible, la verdad aquí sí fue muy horrible que Panini haya lanzado así esta selección, siendo una colección oficial. La verdad se ve muy mal, pero bueno, esto es parte de la historia del álbum de Editorial Panini. Continuemos con la Federación de Eslovenia de Fútbol. Y bien, aquí tenemos las eliminatorias europeas. A Eslovenia le tocó en el grupo 1, quedando en segundo lugar con 20 puntos, por abajo de Rusia, que sumó 23, lo que obligaría a Eslovenia a jugar el repechaje europeo, donde se enfrentaría a Rumania. En el partido de ida ganaron 2-1 y en el partido de vuelta empataron 1-1. Tienen un global de 3-2, calificando así a Eslovenia a esta Copa Mundial. Bien, esta selección fue dirigida por Srečko Katanec. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Eslovenia en el primer partido contra España perdió 1-3. En el segundo partido contra Sudáfrica perdió 0-1. Y en el tercer partido contra Paraguay perdió 1-3, sumando un total de 0 puntos, quedando en cuarto lugar del grupo. Obviamente siendo así eliminados en la fase de grupos. Y bien amigos, aquí tenemos el escudo de Eslovenia. Este es el escudo antiguo de la federación y la verdad me parece un escudo bastante bonito. Lástima que ya no usen este escudo en la actualidad, pero la verdad a mí me parece un escudo muy bonito. Incluso viene horizontal. Como pueden ver, la estampa está horizontal. Comparemos con escudos de otra federación. Vean, aquí el de Dinamarca viene vertical y el de Eslovenia viene horizontal, por la forma de su escudo, que está muy bonito a mi parecer. Y bien, ahora sí, comencemos con los jugadores. Empezamos con el portero, Simunovic. Contra España y contra Sudáfrica fue titular, contra Paraguay no jugó. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Alexander Naps, jugador del Kaiserslautern de Alemania. De igual forma, contra España y contra Sudáfrica fue titular, contra Paraguay no jugó. Pasamos ahora con Galic. Este jugador solo jugó el primer partido contra España. Continuamos con Milinovic, jugador del Jeff United de Japón. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Bogdalic, jugador del Shakhtar Donetsk de Ucrania. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Sudáfrica. Continuamos con Bulajic, jugador del Köln de Alemania. Este jugador contra España no jugó, contra Sudáfrica entró de cambio y contra Paraguay fue titular. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Novak, jugador del Unterhaching de Alemania. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Alex C., jugador del GAC de Austria, capitán de esta selección. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Pavlin, jugador del Porto de Portugal. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Karic, jugador del Ipswich Town de Inglaterra. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos.
Continuamos con Asimovic, jugador del Crvena Zvezda de Yugoslavia, o también conocido como Estrella Roja de Serbia ahora. Contra España entró de cambio, contra Sudáfrica fue titular y contra Paraguay también fue titular, donde anotaría un gol. Continuamos con Sahovic, jugador del Benfica de Portugal. Este jugador solo jugó el primer partido contra España. Continuamos con Nasjase, jugador del Club Brujas de Bélgica. Este jugador contra España no jugó, contra Sudáfrica entró de cambio. De igual forma contra Paraguay entró de cambio y también obtendría una tarjeta roja. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Rudonja, jugador del Portsmouth de Inglaterra. Este jugador fue titular contra España, también contra Sudáfrica y contra Paraguay entró de cambio. Continuamos con Osterch, jugador del Hapoel Tel Aviv de Israel. Este jugador contra España fue titular, contra Sudáfrica entró de cambio y contra Paraguay fue titular. Finalizamos con Simirotic, jugador del Lecce de Italia. Contra España entró de cambio, donde anotaría un gol. Contra Sudáfrica y contra Paraguay fue titular. Y bueno, esta fue la participación de Eslovenia, amigos. Una participación pues muy mala, ya que perdieron todos sus partidos, no sumaron ningún punto y solo anotaron 2 goles. La verdad sí fue una participación muy deprimente. Y lo que sí cabe mencionar es que Editorial Panini acertó con todos los jugadores de esta plantilla que aparecen aquí en el álbum. Todos estos jugadores que aparecen aquí fueron convocados. Aquí sí Panini no se equivocó con ninguno. Este es un acierto Panini. Y bueno, ahora sí continuemos. Continuamos con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y bien, aquí tenemos las eliminatorias de CONMEBOL. Paraguay calificó en cuarto lugar con 30 puntos, por abajo de Brasil, Ecuador y Argentina. Esta selección fue dirigida por Cesare Maldini. Y bien, tenemos aquí la fase de grupos. Paraguay en el primer partido contra Sudáfrica empató 2-2. En el segundo partido contra España perdieron 1-3. Y en el tercer partido contra Eslovenia ganaron 3-1. Sumando un total así de 4 puntos, calificando en segundo lugar del grupo. En los octavos de final se enfrentaría a Alemania, donde perderían 0-1. Siendo así Paraguay eliminados en los octavos de final. Y bien, aquí tenemos el escudo, amigos. El clásico escudo de Paraguay. Chequen, es un escudo bonito a mi punto de vista, no está mal. Y bien, ahora sí empezamos con los jugadores e iniciamos con el portero Chilavert, jugador del Strasbourg de Francia. Chilavert fue titular en todos los partidos a excepción del primero contra Sudáfrica. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Arce, jugador del Palmeiras de Brasil. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Sudáfrica. Continuamos con Gamarra, jugador del Atenas de Grecia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Ayala, jugador del River Plate de Argentina. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Sarabia, jugador del River Plate. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos con Denis Caniza, jugador del Pachuca de México. Caniza fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Gavilán, jugador del Newcastle de Inglaterra.
Este jugador en el primer partido contra Sudáfrica entró de cambio, en el segundo contra España fue titular, en el tercero contra Eslovenia no jugó y en los octavos de final contra Alemania entró de cambio. Continuamos con Paredes, jugador del Porto de Portugal. Este jugador solo jugó el segundo partido contra España y el tercer partido contra Eslovenia, donde obtuvo una tarjeta roja. Continuamos con Acuña, jugador naturalizado, nacido en Avellaneda, Argentina, jugador del Real Zaragoza de España. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, obteniendo una tarjeta roja en los octavos de final contra Alemania. Pasamos ahora con Stanislav Struwaj. Este jugador en el primer partido contra Sudáfrica fue titular, contra España entró de cambio, contra Eslovenia no jugó y en los octavos de final fue titular. Continuamos con Quintana, jugador del Porto de Portugal. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Enciso. De igual forma, este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con José Saturnino Cardoso, jugador del Cruz Azul de México. Cardoso fue titular en todos los partidos, a excepción del primero contra Sudáfrica. Continuamos con Roque Santa Cruz, jugador del Bayern Múnich de Alemania. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Sudáfrica. Continuamos con Brizuela, jugador del Pachuca de México. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y finalizamos con el portero Tabarelli. Este jugador solo jugó el primer partido contra Sudáfrica. Y bien, cabe mencionar al jugador Jorge Luis Campos, que anotó un gol en el tercer partido contra Eslovenia. Y también cabe mencionar al jugador el Pipino Cuevas, que anotó 2 goles en el tercer partido contra Eslovenia. Bien, estos jugadores anotaron goles, sin embargo no aparecen en este álbum. Y de los que aparecen en el álbum y que no fueron al mundial, tenemos a Quintana, a Enciso y a Brizuela. Y bien, esta fue la selección de Paraguay, quedando en octavos de final, siendo eliminados por quien sería el subcampeón, Alemania. Paraguay anotó un total de 5 goles. Y bueno, a mi punto de vista creo que fue una buena participación. Tuvo una buena actuación el portero Chilavert en esta Copa Mundial. Y bueno, tenemos en esta selección a conocidos de México, como lo es Denis Caniza, el Diablo Mayor, Cardoso, que como muchos sabemos aquí en México Cardoso es una leyenda del Club Deportivo Toluca. Y bien amigos, esta fue la participación de Paraguay en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Continuamos con la Asociación de Fútbol de Sudáfrica. Y bien, aquí tenemos las eliminatorias africanas. A Sudáfrica le tocó en el grupo E, calificando en primer lugar con 16 puntos. Esta selección fue dirigida por Jomo Sono. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Sudáfrica en el primer partido contra Paraguay empataron 2-2. En el segundo partido contra Eslovenia ganaron 1-0. Y en el tercer partido contra España perdieron 2-3. Sumando un total de 4 puntos, quedando en tercer lugar del grupo. No les alcanzaría para calificar a los octavos, así que quedaron eliminados en fase de grupos. Y bien, empecemos con el escudo. Vean este escudo muy bonito también de Sudáfrica, teniendo el balón de fútbol y la imagen de una pluma, si no mal parece. La verdad es un escudo muy bonito, que de hecho ya es un escudo antiguo de Sudáfrica. Y bien, ahora sí continuemos con los jugadores. Empezamos con Bonk, jugador del Heerenveen de Holanda. Este portero sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Pasamos ahora con los defensas.
Empezamos con Ensama. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Isa, jugador del Watford de Inglaterra. Isa solo jugó el primer partido contra Paraguay. Continuamos con Karnel, jugador del Stuttgart de Alemania. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Skouman, jugador del Lyngby de Dinamarca. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Aron Mokoena, jugador del Germinal Antwerp de Bélgica. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Leggeto, jugador del Lokomotiv de Moscú de Rusia. Este jugador solo jugó el tercer partido contra España entrando de cambio. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Buckley, jugador del Bochum de Alemania. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Eslovenia entrando de cambio. Pasamos ahora con Engobe, jugador del Ankaragucu de Turquía. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Fortune, jugador del Manchester United de Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Paraguay. Continuamos con August, jugador del Lyngby de Dinamarca. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Tinkler, jugador del Barnsley de Inglaterra. Este jugador tampoco fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Suma, jugador del Copenhague de Dinamarca. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Nombet, jugador del Udinese de Italia. Este jugador contra Paraguay no jugó. Contra Eslovenia fue titular, donde anotó un gol. Y contra España también fue titular. Continuamos con Bartlett, jugador del Charlton Athletic de Inglaterra. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y finalizamos con McCarthy, jugador del Porto de Portugal. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el tercer partido contra España. Y bien, cabe mencionar al jugador Teboho Mokoena, que anotó un gol en el primer partido contra Paraguay. Y también cabe mencionar al jugador Lucas Rebelde, que anotó un gol en el tercer partido contra España. Y bueno, esta fue la participación de Sudáfrica, amigos, quedando eliminados en fase de grupos, anotando un total de 5 goles. Y bueno, de los jugadores que aparecen aquí en el álbum y que no fueron al mundial, tenemos a Skouman, a Engobe, a August, a Tinkler y a Bartlett. Estos jugadores aparecen aquí en el álbum, pero no fueron convocados. Pues bien, amigos, no hay mucho que comentar de esta selección sudafricana. Así que hemos finalizado el grupo B de la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Tenemos a España, que hizo un muy buen papel en este mundial, quedando en cuartos de final por un muy cuestionable arbitraje a favor de Corea. Lo que comentamos de este álbum de España es que pues más que nada los uniformes, ¿no?, con los que aparecen, debido a que no consiguió los derechos Editorial Panini. Es algo que se ve muy horrible a mi punto de vista. Y bueno, tuvimos a Eslovenia, que no hay mucho que destacar de esta selección europea, quedó eliminada en fase de grupos. Tenemos a Paraguay, que tuvo una buena participación, la verdad, con una buena actuación de Chilavert, quedando en octavos de final, eliminados por quien sería el subcampeón, Alemania. Y pues tenemos a Sudáfrica, que de igual forma quedó en fase de grupos, sin nada que resaltar. Y bien, este fue el grupo B, amigos. Continuaremos con esta serie de videos
Así que nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.